de importante en este 1750, no es exactamente en 1750, pero digamos a partir de 1750, ocurren tres hechos que son demoledores, digamos que son totalmente disruptivos en la historia. Hecho uno es la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa marca y cambia el pensamiento de la humanidad, tomando totalmente la centralidad del hombre, prácticamente en una situación atea. Aparecen los derechos del hombre y del ciudadano, los burgueses acceden al poder, se depone un rey, se decapita a un rey, ¿sí? En Francia. A un rey, a una reina y a toda la nobleza, ¿no? Se quita de centralidad el poder del clero, ¿sí? Eh, y se expande esta ideología, se le da una centralidad absoluta a la ciencia. ¿En qué país ocurre todo esto, muchachos? Yo lo dije recién. En Francia. En Francia, en Francia, en Francia. En Francia, entonces, concretamente, ¿en qué año ocurre la Revolución Francesa? 750. 1789, para ser exactos, ¿sí? La Revolución Francesa, los hechos empiezan a ocurrir más o menos en 1750, en distinta medida, distintas cosas. Como decía, son tres hechos que yo quiero señalar en la historia que son fundamentales. Revolución Francesa, voy a decir que tal vez no es el central, y vamos a dejar el central para lo último. La Revolución de la Independencia Norteamericana, las colonias inglesas en lo que era en aquella época Norteamérica, pero colonial, se independizan de la metrópoli, es decir, de Londres, en 1776 por temas de impuestos. Hay una disputa muy grande entre los colonos ingleses en América del Norte. Las 13 colonias originales, que estaban todas sobre la costa del Atlántico. O sea, Inglaterra no tenía toda la parte central de lo que es Estados Unidos, y menos aún la parte de lo que fue el lejano oeste, ¿no? O sea, la parte de California y todo eso, y o la parte más del sur, que todo eso se lo robaron a los españoles. Concretamente a México, en la guerra que tuvo Estados Unidos con México. Las 13 colonias originales son, digamos, a la altura de Boston, Nueva York y todo eso, ¿sí? Carolina del Norte, Carolina del Sur. Las 13 colonias se independizan y lanzan un modelo político sin rey. Un modelo político basado en los ideales de la Revolución Francesa. Digamos que en algún punto la independencia norteamericana como que se retroalimenta con la Revolución Francesa en el modelo político, ¿sí? Y por primera vez tenemos un país independiente en América, 1776, que tiene un formato republicano. No tiene rey, tiene presidente, tiene el Congreso bicameral con senadores y diputados, y tiene la justicia independiente. El modelo que nosotros tenemos actualmente. Digamos que en gran medida la Constitución Nacional se basó en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y finalmente, el otro hecho disruptivo, que es explosivo en la historia de la humanidad, y este sí es el principal, es la Revolución Industrial. ¿Sí? Sí. Lo vieron en otras materias, seguramente lo han visto en otras materias. La Revolución Industrial no es un hecho así tan puntualmente marcado en la historia como vos podés decir, no, en 1776 se firmó la independencia de los Estados Unidos, o en 1789 se tomó la Bastilla. ¿Sí? No es así de puntual, sino que es un proceso que lleva su tiempo histórico, porque tiene más que ver con temas tecnológicos que con hechos políticos de este tipo que decimos, ¿no? O sea, disruptivos, tan cambiantes. Digamos que en algún punto podríamos decir que la revolución industrial tiene un gran parecido como proceso con la revolución neolítica. Porque si la revolución neolítica produjo por primera vez terribles excedentes en el sector agropecuario, es decir, sobró grano, sobró comida con las aves de corral o con el ganado tipo porcino y ese tipo de cosas, y se crearon por primera vez excedentes, sobre todo en lo alimenticio, la revolución industrial, a través de la máquina y a través del trabajo organizado,
a través de la división del trabajo y la utilización de la máquina, consigue lograr enormes excedentes en todos los productos que antes eran artesanales. Entonces, lo que era una vajilla, por decir, platos, qué sé yo, que antes los hacía un artesano, ahora se pueden producir pum, 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 en serie. La ropa, que antes, o sea, estábamos como cuando andábamos con el pullover de la abuela, se hacía artesanalmente, ahora son telares que la sacan por miles y miles y miles. Y eso da mucho trabajo y eso da mucha nueva acumulación de riqueza. E incluso mejora la calidad de vida de los pueblos, aunque transitoriamente la empeora, valga la paradoja. Entonces estamos saliendo de la época esta del mercantilismo y entrando, o sea, y saliendo de la modernidad y entrando en la edad contemporánea con tres hechos disruptivos. La Revolución Francesa en lo político, la revolución de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, tanto en lo político como en lo económico, como en lo que va a asignar casi al mundo hasta hoy, y la revolución industrial como cambio tecnológico absoluto y por lo tanto como cambio económico a consecuencia del cambio tecnológico. ¿Me siguen hasta acá, muchachos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Y muchachas y niñas. ¿Sí? A ver si escucho alguna voz femenina. ¿Sí? ¿Candela? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende todo? Bien. En toda esta situación, la economía se empieza a plantear seriamente como ciencia. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Aparece en Francia, más o menos por estas épocas, 1750, 60, un movimiento que se llamó, tomemos nota, fisiocracia. Yo dejé en la plataforma, si mal no recuerdo, acá está, un video que se llama Los Fisiócratas, ¿ok? ¿Sí? Lo tienen que ver, obviamente. La fisiocracia es un movimiento de pensamiento que lidera un médico, no un economista, porque no existían los economistas, lo lidera un médico de apellido Quesnay, que se escribe Quesnay, es un francés, y que postula lo siguiente. Quesnay dice que para él la economía es algo muy parecido al cuerpo, donde los bienes, los servicios y la riqueza fluyen, o sea, se movilizan dentro del cuerpo de la sociedad como la sangre se moviliza dentro del cuerpo humano. ¿Se entiende lo que dije? ¿Le llega el audio correctamente, muchachos? Más o menos. Hay un poco de interferencia, pero igual. Ciérrame los micrófonos quien piensa que está haciendo interferencia, por favor. ¿Sí? Decía entonces que Quesnay, o Quesnay, como se escribe, que es un médico francés, inicia una corriente de pensamiento en la economía que es la primera escuela verdaderamente científica dentro de la economía y se llama fisiocracia. ¿Dónde ocurre esto? En Francia. ¿Ok? Más o menos por los 1750, por ahí. Quesnay, repito, decía, como médico que era, que la economía se basaba en el fluir, en el moverse, en el traslado, en el intercambio de bienes, servicios, riqueza, como fluye la sangre dentro del organismo humano, dentro del cuerpo humano, del mismo modo fluían los bienes dentro del cuerpo social, dentro de los países, dentro de las comunidades. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no es compleja la idea, sino que es entender la economía como un sistema que tiene una dinámica propia. Y tiene, Quesnay, un punto totalmente encontrado con nuestros amigos anteriores, con los mercantilistas, que es la participación del Estado. Repito, Quesnay, o sea, la fisiocracia, tiene
un punto en el que se lleva bastante mal con respecto al pensamiento de los mercantilistas, que es el rol del Estado. Para los mercantilistas, recuerdan ustedes, el Estado era central, el Estado tenía que ser fuerte, el Estado tenía que intervenir en la economía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Para Quesnay, no. Para los fisiócratas, el Estado tiene que apartarse, tiene que separarse de la economía. Es decir, sería lo que hoy llamamos un Liberalismo. liberal, exacto, el liberalismo. O sea, es como un padre del liberalismo.